¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a conversar en esta ocasión con el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán, el doctor Alfredo Tapia Navarrete, pues sobre el trabajo justamente de esta institución, cómo cierra el 2025, los proyectos que vienen para el próximo año y también cómo ha impactado, doctor, pues la llegada finalmente de la presidenta Claudia Sheinbaum, las medidas que se han adoptado ya en un par de ocasiones para tratar de reforzar esta que es una de las tareas pues más importantes en un país como México, con los números y las estadísticas que se tienen. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Agradecerte primero todos los momentos, los espacios que nos han permitido a la institución comunicarnos con con tus escuchas, las personas que nos ven. Eso es muy importante, trascendente, porque también permite efectivamente no solamente saber estadística o de repente la problemática que vemos afuera, sino conocer también cómo estamos y cómo vamos avanzando. ¿Cómo evaluarías este 2025, doctor? Ha habido muchos momentos importantes, complicados. Se han tomado decisiones también que han impactado justamente en la normatividad y de estas instituciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Haciendo un ejercicio de análisis, ¿cómo evalúas este 2025? Mira, fíjate que desde la perspectiva yo tendría que hacer el pulso desde cuando entramos, básicamente al inicio del gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, quien, insisto, desde un principio nos dio la indicación de estar muy pendientes y obviamente con una visión muy sustentada en su eje transversal que tiene el PLADIEN, que son los derechos humanos y sobre todo en atención a nuestras víctimas. Tuvimos, y hay que comentarlo, un movimiento también a la Secretaría de Gobierno. En algún momento el licenciado Carlos Torres Peña fue el titular de la Secretaría de Gobierno, con quien prácticamente ejercimos la mayoría del trabajo en la comisión, y ahora con la llegada del nuevo secretario, el licenciado Raúl Cepeda, pues bueno, las cosas en ese tenor no se han movido paradójicamente, en el sentido de que de repente los cambios pueden hacer sinergia negativa. En este caso no. Fíjate que la llegada, que es positivo para el sistema estatal y para la comisión, el sistema estatal de búsqueda, por la llegada de Carlos Torres Peña a la Fiscalía, con conocimiento y pulso del tema y la problemática, y además ya en una situación pues ya muy embalada sobre lo que se necesita, y obviamente también la disposición que ha tenido el nuevo secretario para seguir impulsando y no frenar las búsquedas o la actividad, es algo que desde la perspectiva político-administrativa ha sido bueno para la comisión. Eso avisora efectivamente mejorar las condiciones de la propia institución para el año que entra, circunstancias como por ejemplo la estabilidad laboral para los compañeros, porque sabemos que pues los contratos son trimestrales, no son transanuales, y obviamente eso ayuda porque en este proceso también cerramos muy fuerte con el tema de la capacitación. La Comisión de Búsqueda, quiero comentarles, a nivel estatal, es una de las instituciones que se está capacitando de manera permanente. Primero, porque es una obligación que la ONU nos mandata. Dos, la ley lo establece, que no podemos tener gente que no esté certificada en la comisión. Y obviamente esta certificación la hemos ampliado, como ustedes saben, ya en una visión sistémica. Todos los miembros del sistema, Fiscalía, Seguridad Pública, en ocasiones inclusive Protección Civil, todos los que nos auxilian hoy en día están en proceso de certificación. Eso es muy bueno porque la Comisión de Búsqueda, de haber sido un ente empírico, y así lo digo con todas las letras, empírico netamente, también gracias al apoyo de las víctimas indirectas y los colectivos, poco a poco se ha ido asentando un grupo que no lo hay, Mario. Es un problema que tenemos a nivel nacional. Toco el tema, por ejemplo, ayer estuve en la Ciudad de México en el cierre de la segunda sesión nacional del sistema con la nueva titular, y vemos esa gran movilidad, esa queja de los propios colectivos, que hay mucha movilidad. ¿Por qué? Porque desde la academia, desde la formación de este tipo de profesionistas y profesionales de búsqueda, pues todavía está en ciernes, pero al final de cuentas, insisto, nosotros seguimos prácticamente cerrando con buenos números de capacitados. Hoy tenemos cerca de 500 funcionarios, Mario, a lo largo del tiempo de capacitación, certificados, y que por lo menos hoy conocen el tema de búsqueda, que es algo complicado. Lo llegamos a platicar contigo, doctor, esta transición de ser una
comisión que era más un cascarón cuando llegaste, con una normatividad además muy limitada, con recursos materiales y humanos limitados, pues se ha ido profesionalizando. En esta transición hacia la profesionalización, ¿qué consideras que es indispensable seguir trabajando en ello en el próximo año para que la comisión sea cada vez más fuerte como institución? Claro, mira, hoy en día también es un tema importante en el tema de la profesionalización. Tenemos un pendiente de la descentralización de la comisión. Ya por ahí hay un acuerdo, hay un compromiso, hay una posibilidad de impulsar el que podamos extendernos a Uruapan, que es una zona complicada, y además con el Plan Michoacán tendríamos la posibilidad, necesidad de estar ahí y ampliarnos, por ejemplo, también a Zamora y de alguna manera tener algunas sedes alternas. Y la capacitación, la certificación es fundamental para que los operadores, más allá del trabajo en campo, porque una cosa es lo que estudiemos, la otra cosa es la práctica, que esa la vamos teniendo en el día a día, podamos tener un cierre técnico profesional que nos permita, obviamente, presentar a los miembros del sistema, que son las instituciones, pero también a los colectivos, gente cada vez más capacitada y sobre todo un tema que hemos hablado, más allá de la capacitación, Mario, la empatía, que podemos estar muy capacitados si no somos empáticos, pues eso complica las cosas. El año que entra vienen proyectos muy importantes de capacitación. Por ejemplo, hay un tema que de repente desde afuera de la sociedad no ven hacia los funcionarios. Los funcionarios también se cansan mentalmente, físicamente, emocionalmente, porque estamos en un trajín muy complicado. Empezamos este año con el tema de la salud mental, precisamente para los funcionarios. Vamos a dar cursos, por ejemplo, del burnout, que es un tema muy complicado, y no implica que eso nos limite, sino al contrario, que tengamos gente con buena estabilidad emocional que permite efectivamente dar una buena atención a la sociedad, ¿no? Porque finalmente la Comisión de Búsqueda de Personas, bueno, digamos, es un ente coordinador. Ahí está la Fiscalía, ¿no?, especializada. Allí están los ayuntamientos. Ahorita más adelante me contarás cómo se ha ido trabajando con los ayuntamientos después de este trabajo interesante que han estado llevando a cabo con Pátzcuaro, por ejemplo, y del resto de las instituciones que participan directamente y que son responsables de localizar a las personas que están en calidad de desaparecidas o no localizadas. Voy a hacer una pausa y ahorita que regresemos justamente, que mencionabas que parte de los proyectos, uno de ellos es la descentralización y mencionabas Uruapan. En el Informe Nacional sobre Desapariciones 225 que presenta esta red lupa, pues se habla de Morelia y Uruapan justamente como estos dos municipios. Quizá, y ahorita tú nos lo explicarás a detalle, doctor, el número de personas que viven justamente en Morelia y en Uruapan pudiera ser esto, o son focos que tienen que ser atendidos con una contextos prioridad distinta. Es correcto. Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con el doctor Alfredo Tapia Navarrete, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán. Y ahorita, en el corte anterior, doctor, nos hablabas qué parte de los proyectos que tiene justamente la comisión sería la descentralización, llevar, digamos, acercar a la comisión a algunas regiones del estado. Hablabas, por ejemplo, de Zamora y mencionaste el caso Uruapan, y yo mencionaba justamente los resultados de este informe nacional sobre desapariciones 2025 que presenta esta red lupa que pertenece al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y hablaba justamente del caso Uruapan. Morelia y Uruapan como focos rojos, podríamos llamarlo así, aquí en el estado de Michoacán. ¿Qué explicaciones tendría, por ejemplo, en el caso de Morelia y en el caso de Uruapan? Que, bueno, pues todo el mundo sabemos después de lo de Carlos Manzo que es una región complicada y compleja. ¿Qué opinas de esto que se comentó? Sí, mira, es muy importante lo que dices, Mario, y espero que el año que entra también estemos presentando el análisis estatal de contexto, que es de lo que estás hablando. Es decir, cada zona, cada municipio, cada región, cada espacio tiene contextos diferentes en el fenómeno de la desaparición. No es lo mismo efectivamente hablar de Uruapan, de Morelia, tiene sus similitudes. Por ejemplo, en el caso de Morelia tenemos el problema de las adicciones, que es un tema muy complicado, el número de población obviamente,
el fenómeno también del crimen organizado, pero en una escala diferente, con un método diferente de actuar. En el caso de Uruapan sabemos que es una zona eminentemente con muchísima riqueza. Tenemos ya un tiempo donde el crimen organizado pues lo ha cooptado de alguna u otra manera porque pues, el fenómeno de la extorsión, el fenómeno del cobro de piso, el fenómeno inclusive del control ahora del tema de los precios, inclusive de los productos que ahí se tienen, su conexión también con zonas como Tierra Caliente, lo hace en una zona complicada, una zona difícil, una zona en donde vemos el actuar del crimen organizado. Digo crimen organizado porque ya no solamente es narcotráfico, sino valga la expresión, sus portafolios los han diversificado y eso es un tema muy complicado. Y obviamente también conocemos en un contexto previo que Uruapan ha sido uno de los municipios en donde se declaró, por ejemplo, la alerta que permitía o que tendría que permitir obviamente la protección también de mujeres, porque había un alto índice de violencia. Entonces, una zona que ha sido complicada no en este sexenio, sino ya ha venido con problemas. Recordemos aquellos temas en donde se inició el problema, si no te acuerdas de aquella discoteca en donde el crimen organizado llegó y pues puso ahí cabezas en una discoteca. O sea, ha sido una zona convulsa, una zona en la compleja. sol y sombra de Uruapan, 2006, ¿no? Desgraciadamente tenemos otras que se pueden equiparar, porque la zona, el famoso corredor de la muerte, que no se ha podido de alguna manera disuadir, mejorar en el estado de la seguridad. ¿Por qué? Por su cercanía con Jalisco y con Guanajuato, por ejemplo, y también si lo conectamos con Colima, que son áreas, Mario, si te fijas, no nada más es paradójico o es casual que el crimen organizado esté ahí, sino tienen salidas hacia mar, tienen salidas hacia otras rutas rurales, hacia zonas en donde hay cerros, etcétera. Entonces, es complicado. Y más abajo, pues Tierra Caliente, pues sabemos que, por ejemplo, el caso de Apaxingán, también con el problema económico que se cierne de repente con los limoneros, con los meloneros, con todo ese sector productivo que es muy fuerte en la zona, y bien lo decía en algún momento las autoridades, son regiones que le aportan al Producto Interno Bruto del país pues cantidades muy importantes. Entonces, son zonas, son lugares casuísticos, contextualmente hablando, con su problemática y con sus circunstancias propias. Si nos vamos, por ejemplo, para hacer una comparativa a lo que es la zona costa, pues el problema de las minas o la extracción de minerales de manera legal o a veces ilegal también lo hace muy atractivo para el crimen organizado. La entrada, de repente, el flujo de estupefacientes, que no es para nadie desconocido, por la propia costa, donde la Marina ha hecho un gran trabajo, pues son lugares, son espacios que estos individuos buscan. Y luego entonces va aparejado de otros delitos, entre ellos el de la desaparición, ¿no? Que estamos hablando. Pero sí son zonas que tenemos que trabajar, nosotros buscando, las fiscalías obviamente buscando e investigando para tener resultados y castigar a culpables, y obviamente las áreas de seguridad pues previniendo y obviamente atacando ya los propios contextos. Y en la parte social, como se ha dicho, pues atacar las propias causas para que el fenómeno de la desaparición también vaya menguando, ¿no? En términos estadísticos, ¿cómo va el país, cómo va Michoacán? ¿Se ha ido incrementando el número de personas desaparecidas, el registro de estas personas? Mira, que es sí, todo un tema. Es todo un tema. A ver, es que el tema del registro es bien interesante, bien importante. Hoy en día, y más ahora que voy a comentarlo, se acaba de aprobar el protocolo homologado, se reformó una consulta a colectivos, organizaciones civiles locales, inclusive internacionales, lo aprobamos en la segunda sesión ordinaria en México, y ahí habla de que ya no va a haber la figura de los no localizados, sino puros desaparecidos. Entonces, cuando vayas tú a presentar una denuncia, lo tienes que catalogar como desaparecido no localizado. Eso puede ser que rebote en las cifras, pero realmente no tengamos un caso de desaparición. O sea, es muy difícil esa línea. ¿Y a dónde voy? En ese contexto, como estamos hablando de la propia comisión, afortunadamente en este año, por lo menos al día de hoy, las cifras no han subido. Se mantienen prácticamente igual que el año pasado. Eso es un buen indicio, desde los expedientes que tenemos nosotros, efectivamente. Ahora, también sube el tema de la denuncia y de los reportes. Si vemos, por ejemplo, los años de inicio de la comisión, pues tenía 191
expedientes. Hoy registramos casi anualmente cerca de 500 expedientes. Y dirás, ¿es que está subiendo la desaparición? No, también puede subir la confianza de las personas. Visibilizamos, tú sabes, a la comisión donde no sabían dónde poner un reporte, pues al visibilizarla y darle la posibilidad a la propia población que sepa dónde presentar un reporte y que hay otra institución que trabaja también en beneficio de las víctimas indirectas y las directas para encontrarlas, pues presentan su reporte. Y dirías, ¿es que está subiendo? No, afortunadamente se está registrando. Otro tema con el registro es, pues hay ocasiones que los registros de desaparición no son de hoy, son de larga data. Había gente que por temor o circunstancias particulares o desconocimiento no registraba, hoy se está registrando. Entonces eso hablar de que si sube o baja es un poquito complicado, tendríamos que irnos a un estudio mucho más preciso, pero por lo menos en el tema y en los números de la comisión no ha subido el fenómeno de la desaparición desde la perspectiva y la medición de nuestros expedientes, Mario. Ahora, bueno, ahorita después de la pausa nos platicarás de las personas que se reportan como desaparecidas, al menos de los casos, digamos, recientes, no estos de vieja data, como lo mencionas, doctor. ¿Qué porcentaje de localización de los cuerpos hay? Y de estos localizados, ¿cuántos logran localizar con vida y cuántos solamente los cuerpos? ¿Y qué otro porcentaje sigue todavía en calidad de desaparición? ¿Tienes estos datos? Sí, los tengo. Igual tenemos un par de minutos todavía. Sí, mira, a ver, eso es algo fundamental que me preguntas, porque normalmente la nota roja, el problema de que no encontramos una persona y de repente cuando se hace muy mediático parece ser que no funciona el sistema. Yo te diría, Mario, que poco a poco, a veces quisiéramos que más rápido, el sistema está funcionando. Y el sistema somos todos, ya lo hemos comentado. Fiscalía, Comisión de Búsqueda, las autoridades municipales, ahora los cuarichas que están trabajando, la propia sociedad que nos ha ido a los medios de comunicación con sus alertas. Estaríamos hablando de una circunstancia. De un 100% de personas que se nos desaparecen, o que por lo menos nos reportan y nos denuncian como desaparecidos, se encuentra un 85% de personas. De ese 85% de personas, que darían un 100, estaríamos hablando que un 80% las encontramos y las encontramos con vida. Las demás efectivamente son personas que encontramos en fosas, que es lo que de repente pues es medio complejo y se visibiliza, son las menos. Dirías, ¿por qué las menos? Bueno, no es fácil encontrar a las personas en terrenos, en espacios, no es fácil encontrar el modus operandi también y las rutas de la gente cuando desaparece a estas personas y las entierra o no las esconde. Entonces, los parámetros, por lo menos en estadísticas, son positivos, Mario. Hoy voy a hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir conversando con el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán, el doctor Alfredo Tapia. Volvemos. Regresamos nuevamente aquí En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán, el doctor Alfredo Tapia Navarrete. Doctor, uno ve las cifras, por ejemplo, de los 5 estados que concentran el mayor número de desapariciones en el país. De acuerdo con este reporte de Red Lupa, dice casi la mitad del país, el 44.3% de las personas que desaparecen en el país se concentran en 5 estados de la República: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León. Abajito está Sinaloa, ¿no? Ahora que empezaron con estos pleitos entre un mismo cártel, ahí está abajito Sinaloa en el lugar número 6. Llama mucho la atención la diferencia en el número de personas desaparecidas, por ejemplo, en Jalisco con otras entidades, incluso el estado de Michoacán, que prácticamente la duplica o triplica. ¿Por qué pongo este caso? Porque justamente en Jalisco se dieron a conocer casos de estos lugares como este rancho, en donde encontraron a muchas fosas, hablaron de un campo de exterminio, finalmente dijeron que se trataba de un campo de entrenamiento en donde enterraban además a algunas personas. Se da el caso, por ejemplo, de la desaparición constante de los muchachos, sobre todo que eran reclutados y que se iban a través de las terminal de autobuses, etc. Digo esto porque en el caso de Michoacán se han implementado también una serie de estrategias muy interesantes para tratar de evitar que pues aquí se repita lo que está pasando a todas luces en Jalisco. Han firmado convenios con algunas empresas, por ejemplo la TAM, la terminal de autobuses,
Han llegado también a acuerdos con algunos municipios porque, pues, si alguien desaparece en otro municipio lejano, pues es más fácil que inicien la búsqueda de inmediato. ¿Qué acciones en particular destacarías que se han logrado implementar en colaboración con otras instituciones y empresas para, primero, impedir que se den las desapariciones, ¿no? En el caso del trabajo con la central me parece muy interesante, pero también estos acuerdos que han tenido con municipios para que también ellos, digamos, como primeros respondientes, que es la policía municipal, pues coadyuven al menos a encontrar rápido a las personas. Mira, yo empezaría por un tema muy importante y trascendental, Mario. Primero, nos sentamos con la Fiscalía General del Estado, en donde en una mesa de trabajo todos los actores y los operadores, obviamente a la cabeza del propio fiscal y con acuerdo y obviamente con la disposición también de nuestro secretario de Gobierno, dijimos, tenemos que ver esto con una visión sistémica, no podemos estar separados. Uh-huh. Eso es muy importante, Mario. Entonces, se empieza a ver esa visión de unidad y de coordinación efectiva y estratégica. Obviamente tendremos nuestras fallas en algún momento, nuestros errores, es normal. Entonces, al verlo así, entonces nosotros lo que empezamos a hacer es que en las fiscalías regionales también exista mayor capacitación y mayor operatividad, sobre todo para las búsquedas inmediatas. Y hablar de las fiscalías o de las áreas regionales de la fiscalía son espacios donde la comisión de búsqueda es bien difícil que acuda. Estamos hablando de Cualcomán, uh-huh, Coahuayana o lugares muy Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Eso es muy importante. Segundo elemento, se creó un protocolo especial para la búsqueda inmediata, en donde efectivamente esos cuerpos de reacción no deben de esperar a las áreas especializadas de búsqueda de la Comisión Estatal o de la Fiscalía, sino que ellos, mediante el protocolo y previa capacitación que han tenido, comiencen las primeras labores de búsqueda, y eso ha dado resultados, porque muchas veces pues no se alejan o pueden cooptar o pueden de alguna manera saber las rutas o los lugares donde podemos encontrar a estas personas. Tercer elemento, además de los protocolos que implica a las policías municipales, comenzamos a trabajar y dialogamos con los cuarichas, las autoridades comunales que también estaban teniendo un problema de desaparición en sus propias comunidades y donde de repente esperaban la reacción precisamente del Estado. Creamos esas células, por así decirlo, en las comunidades indígenas, y hoy en día saben lo que es la desaparición, saben los protocolos de cómo activar, y en coordinación con las autoridades de seguridad ellos ya comienzan a buscar, obviamente con conocimiento de agentes de gobierno que también traen el pulso para de alguna manera también orientar hacia dónde ir. Y la otra parte, ya con la iniciativa privada, que bien lo dices, primero yo, insisto, vuelvo a agradecer a los medios de comunicación porque es una iniciativa privada, entre ellos ustedes, uh-huh, nos han ayudado en la promoción de las alertas o la difusión de las alertas. Eso es fundamental en todas las redes. Y luego cerramos también efectivamente con un convenio con la Central Camionera de Autobuses, que esperemos que el año que entra, que es parte del compromiso, se pueda replicar en todo el estado. Imagínate, esta Central Camionera mueve más o menos 15,000 personas diarias. No quiero imaginar en la época de vacaciones. Se montaron operativos, ha dado resultados de retención y obviamente de atención a menores que de repente quieren transitar. Cerramos la puerta también a ese fenómeno de cooptación del crimen organizado, uh-huh, también para personas extranjeras. Sabemos que aquí tenemos gente colombiana que viene, entre comillas, a trabajar o es reclutada a veces voluntariamente o a veces de manera engañosa, y se ha vuelto un lugar, un espacio más seguro en donde estamos de alguna manera disuadiendo lo que es la desaparición. Yo te diría que en ese recorrido, pues valga la pena, ha sido muy positivo para el sistema estatal de búsqueda y obviamente para que podamos tener más confianza en las instituciones de que estamos encontrando a las personas que se encuentran desaparecidas. Y hay otras acciones que están pendientes todavía que no le impactan directamente al trabajo de la comisión o a las instituciones encargadas, pero sí puede impactar en cuanto a la prevención, que es estas iniciativas para tipificar como delito el reclutamiento forzado, por ejemplo, ¿no? Y en esta problemática en la que se han enfrentado, pues también hay muy pocas cifras, ¿no? O cifras
que sean confiables, no saben, por ejemplo, cuántos de los muchachos que forman parte de estos ejércitos que tienen ya los grupos criminales fueron cooptados de forma forzosa, por ejemplo, ¿no? Quizá estén en calidad de desaparecidos, pero en realidad fueron cooptados por el crimen organizado y los tienen ahí. Esta parte luego también que no ayuda en las cifras, ¿no? Para aclararlas. ¿Qué opinas de este tipo de iniciativas, doctor? Bueno, es una iniciativa que abona sobre todo para castigar y obviamente prevenir la perspectiva de desaparición, porque el reclutamiento forzado también obviamente es parte de un engaño, parte de cooptar a estos jóvenes, sobre todo hombres, para hacer actividades ilícitas tanto pues del sicariato, tanto como también lo que es el trasiego de propios estupefacientes y otros portafolios que, insisto, tiene el crimen organizado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de los call centers, donde también son reclutados de manera forzosa? Creo que abona, tienes razón, es un delito que habría que diagnosticarlo, habría que analizarlo, y creo que el momento de que lo tipifiques va a ser mucho más fácil hacerlo, porque ya presentarán denuncias sobre ese delito y empezará la estadística. Yo te diría que también hay un tema que no me gustaría dejar pasar. En este año trabajamos fuertemente con el Congreso. El Congreso se metió muy fuertemente a efecto de que pudiésemos ya tener una ley mucho más en forma, mucho más compleja, más completa, perdón, porque bien sabes que pues, prácticamente hace un año se presentó la ley, se aprobó, pero fue vetada en algún momento por falta de algunas carencias en la propia ley. Hoy, con las reformas a la ley federal, que un poquito al inicio hablabas, que hizo la presidenta, y con conocimiento también de lo que es el estado de Michoacán, le llamamos una tropicalización. Hoy ya tiene el Congreso una normativa, una ley que además fue consensuada con todos los actores que deben de estar o que debiesen haber estado. Esperemos que también empecemos el año con una ley que ya nos fortalezca el sistema y dé de alguna manera regularidad a lo que tenemos ahorita, no de manera irregular, pero que hemos venido trabajando a través de la ley federal, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente de esa ley. Todavía no hay consenso, ¿verdad? Si hay un consenso, yo no me atrevería a decir porque la parte política lo meto, pero sí yo veo con los actores que nos hemos sentado, con diputados, con miembros de las diferentes comisiones que tienen que ver con la ley de desaparecidos, en donde veo ya una claridad, o ven ellos una ruta en donde pues la ley no está politizada, que es una ley de veras ciudadana, técnica, científica, y que además ven que se necesita, y que además es un mandato de la ONU y también un mandato de la propia presidenta de las autoridades federales para que se apruebe, y que además se armonicen leyes colaterales, que le llamamos nosotros, en materia familiar, en materia del registro civil, etcétera. Entonces yo espero que efectivamente ya llegue a buen puerto, Mario. Vamos a hacer una última pausa y regresando en esta parte final que nos platiques, bueno, cómo va el tema del Panteón Forense y el otro tema sobre todo para la identificación de los cuerpos que ya están bajo resguardo del gobierno, pero todavía no saben pues quiénes son. Vamos a la pausa. Regresamos nuevamente aquí en esta parte final de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán, el doctor Alfredo Tapia. Y bueno, en esta parte final, doctor, hemos visto casos en otros estados de la República en donde pues había madres buscadoras que estaban durante años tratando de localizar a sus seres queridos. Resulta que estaban bajo resguardo del gobierno, pero simple y sencillamente pues no los tenían identificados. Si uno revisa, por ejemplo, el número de personas que están localizadas, que han sido localizadas pero no identificadas, la cifra seguramente disminuiría de manera sustancial. Y aquí en Michoacán se ha venido haciendo un trabajo, una proyección justamente para ello. Primero, pues para, digamos, el resguardo, un resguardo digno de los cuerpos que localizan. Y dos, pues su identificación, ¿no? Que también es fundamental. Muchas de las personas que hoy no han localizado a sus seres queridos, a sus familiares y a sus amigos, quizá estén en alguno de estos centros, ¿no? Mario, se viene, además de lo que es la identificación forense, se viene también un tema muy importante, que es ya la construcción de un sistema de base de datos precisamente de tipo forense, que nos va a permitir a nivel nacional, una vez que estén conectados, poder identificar estos cuerpos. Porque no nada más se trata de los cuerpos que están en Michoacán, tenemos michoacanos desaparecidos en otras partes del país, igual o viceversa. Mientras no identifiques un cuerpo, no sabes quién es,
ni de dónde es, y efectivamente quién es su familiar. Entonces, hablas de un problema que ha sido reconocido por el propio Estado mexicano, ha sido reconocido y además ha sido visualizado por organizaciones internacionales de que traemos una crisis forense. Es decir, fíjense lo paradójico, las comisiones o el sistema sigue encontrando, porque estamos encontrando junto con las madres buscadoras, junto con los colectivos que juegan un papel fundamental, nunca me voy a cansar de reiterarlo, pero efectivamente, ¿qué pasa con esos cuerpos o esos restos que en algún momento no tuvieron el procesamiento adecuado para poderlos depositar en un lugar digno? Hoy efectivamente, y retomo esa parte que era una obligación, era una necesidad, tenemos un centro de resguardo que ha tenido al interior cerca de 130, 180 cuerpos, está funcionando, resguardados dignamente, con procesos de identificación en donde ya la Fiscalía, en conjunto con nosotros, porque lo compartimos, ya se han entregado entre 16 y 25 cuerpos de manera digna a las familias, sí se están identificando. Le metimos también en coordinación con Fiscalía y Comisión de Búsqueda a través del subsidio, le estamos proveyendo de reactivos. Los reactivos químicos son muy caros, Mario, para identificar personas, pero lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Hay una instrucción ahí del propio secretario de Gobierno que no paremos esa coordinación. Y viene un tema muy importante, vamos a hacer una unidad de identificación forense, ya acordada entre el propio gobierno del Estado, a través del secretario de Gobierno y el fiscal, en donde lo que es el centro forense o el CEMEFO, como ustedes saben, y la unidad de servicios periciales, ustedes saben que estamos terminando ya lo que es el laboratorio forense de la Comisión de Búsqueda. Prácticamente está terminado, esperemos que el año que entra lo estemos entregando. En ese sentido, se va a hacer una unidad en donde va a haber más capacidad de identificación por los espacios, por las condiciones, por la calidad. Entonces, el centro de resguardo, más lo que es esta unidad forense, pues nos va a permitir mucho mayor posibilidad de encontrar. Y ahora, con las reformas a la ley federal y obviamente la obligación dentro de los protocolos, debe de existir ya, primero, obviamente, bases de datos de carpetas de investigación en materia de desaparición, en donde obviamente esté la prueba de ADN, que es parte fundamental. Va a haber un registro, por ejemplo, también de fosas. En los centros en donde son los panteones, también tendrán un registro mucho más claro y muy preciso de quién es a quien están depositando, porque no sabemos si también de repente esas personas estén en calidad desaparecidas y la familia ya no nos diga nada. Entonces vienen cosas muy interesantes. Yo espero, como dijeron los consejeros nacionales ciudadanos, esperemos que lo que esté en la ley, y yo también lo espero y lo esperamos las autoridades, efectivamente se efectivice, se materialice en acciones. Va a costar tiempo, va a costar más recursos, pero yo espero que también el sistema se fortalezca en ese sentido. Ya lo dijo la propia presidenta. Mientras tanto, tú sabes que Michoacán, y lo digo con mucho orgullo, es uno de los estados que está bien tecnificado en materia de búsqueda. Tenemos y seguiremos obviamente buscando mayor tecnificación. Vienen aparatos, vienen equipos, y te doy un ejemplo. Vamos a echar a andar un software en donde con escáner hacia lo que son los cráneos, porque de repente no puedes identificarlo, lo vamos a meter en un sistema que nos permita restablecer su rostro en un gran porcentaje, y eso nos va a ayudar mucho, Mario. Eso lo tendremos que hacer el año que entra, ya estamos en acuerdo con Fiscalía, porque es que quien tiene los restos, nosotros tenemos el software, y ese centro, ese laboratorio de identificación forense, esperemos que empiece a dar resultados mucho más rápido, y obviamente con las características que tiene que ser de manera científica, para que la familia que lo reciba, que también de repente ha sido tema, pues sepa que es su familiar, y de alguna manera ya empiece su proceso de descanso emocional y sigan las investigaciones para saber qué pasó. ¿Cuántos cuerpos hay en Michoacán que podrían verse beneficiados, obviamente las familias, con estos estudios forenses, identificaciones? Es correcto. Yo no tengo el dato ni la facultad de comentarlo porque es parte de la Fiscalía, pero estamos hablando de cerca de 1,500 cuerpos aproximadamente. Otros que no los tiene la Fiscalía, sino que se los lleva la del Estado, sino que se los lleva la FGR. Ahí estamos hablando de un número aproximado entre 150 y 200 cuerpos que hemos encontrado. Todos sabemos, es muy
son hechos notorios que los negritos que nos dieron obviamente resultados positivos, en donde encontramos fosas, las trabajamos con el Estado y otras las trabajamos con la AFGR. La fosa de Tacamba, ahora que todavía seguimos trabajando, también nos dio resultados positivos en encontrar restos, los tiene la AFGR. Entonces estamos hablando de un número aproximado entre 1.500 y 2.000 cuerpos que tenemos en proceso de identificación y que se beneficiarían con todos estos elementos. Finalmente, doctor, recuerdo también que la presidenta en las últimas participaciones que tuvo sobre este tema decía, y refiriéndose justamente a las cifras y a estas plataformas que reúnen toda la información, decía todas las carpetas, bueno, todas las, ¿cómo le podremos llamar? Todos los, pues las denuncias de desapariciones tienen que venir acompañadas de una carpeta, para evitar que se dupliquen, dice, porque luego suben las denuncias por todos lados, pero ninguna viene acompañada de una carpeta. Ahí ya se sabe también el estado que guarda la investigación. ¿Esto se va a empezar a hacer o ya se hace? Ya se hace. A ver, la verdad es que también aquí la Fiscalía ha ido avanzando, también la Comisión del Sistema ha ido avanzando. Yo te podría decir un ejemplo. Hoy la nueva ley nos obliga y los protocolos nos obligan a buscar en agua. Se va a buscar en el mar por la cuestión de larga data y aquellos momentos en los que se decía que iban y tiraban los cuerpos en cuerpos de agua, o la expresión. Nosotros ya lo hacemos. En el caso de la Fiscalía, en su reforma interna, que obviamente serían los más idóneos que te lo dijeran, en su reforma interna ya se visualizó precisamente poner en orden las carpetas de investigación. Primero, que existan; segundo, que se estén trabajando; y tercero, que se sistematicen. Porque cuando dices que no hay carpeta, pues la gente de repente iba a la Fiscalía y le tomaba un acta de hechos y no se encarpetaba, por así, no se hacía una carpeta y no había seguimiento. Hoy en día es una obligación y subirle un sistema a efecto de que tengamos el hecho en un documento, y la otra, al tenerlo en un documento, la ley te mandata pues a seguir investigando y buscando, ¿no? Creo que vienen cosas muy interesantes en donde pues esperemos que en el corto plazo podamos encontrar y podamos hacer más efectivo lo que es la búsqueda, tanto en campo, que es importante, como en la cuestión de data. Y te doy un ejemplo. Hoy en día se está conformando ya un Banco Nacional de Datos, en donde todas las instituciones públicas o privadas que manejen personas, hospitales o cualquier otro ente, ya con los datos biométricos nos van a tener que permitir entrar a su sistema a buscar a un desaparecido, no a revisar su sistema, para ver si podemos hacer match. Y eso ha ayudado mucho, Mario. Por ejemplo, en Michoacán, y cierro con ello, en la época de la pandemia, esos datos que nos permitieron cruzar con nuestros desaparecidos, nos ayudaron a encontrar en Michoacán 650 personas, nada más, que sí estaban desaparecidas en el sistema, pero andaban en circunstancias pues de diferente índole, ¿no? Unas las encontramos vivas, otras obviamente también las encontramos ya sin vida. Pero vamos trabajando en eso. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos el trabajo que viene realizando la comisión y los avances y proyectos, los avances de este 2025 y los proyectos para el 2026. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias al doctor Alfredo Tapia Navarrete, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas aquí del Estado de Michoacán. Y gracias a usted por habernos acompañado. Pase una excelente tarde.